tenemos sobre el llamado de Dios. Vamos a ver en la lectura de Juan 21, cuando Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el cuarto evangelio del Nuevo Testamento, cuando Jesús está hablando a Pedro, y esto es después de su resurrección y antes de su ascensión. Y veamos qué es lo que nos dice primero en el verso 15. Mili, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Ok. Vamos a hacer las lecturas primero, lo que tenemos en español, de acuerdo a las versiones de las Biblias que tenemos, y después vamos a hacer las comparaciones. Sabemos que son 3 veces que Jesús le pregunta a Pedro. ¿Qué nos dice el verso 16, Lucho? Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Aquí hay una variación. Al principio le está preguntando: ¿me amas? Y él le responde: sabes que te amo. Y le dice: apacienta. En el segundo, en el verso 16, le vuelve a preguntar lo mismo y la respuesta es: pastorea. ¿Qué nos dice el verso 17, Miguel? ¿El 17? Sí. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas. Y le respondió el Señor: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Veamos en la pizarra, lo lees bien, el verso 15 nos dice, sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y no sé la pronunciación exacta, pero lo voy a leer a como está escrito. Por ejemplo, en el verso 15 Jesús le dice a Pedro: agapas mí. Sabemos que el verbo amar en griego tiene 3 niveles, 3 diferentes verbos que son 3 niveles de amor. El ágape es el que se da completamente, se da sin límites, como el que ha dado, el que nos da Dios, el que nos ha demostrado Jesús en la cruz. Es la única manera en donde se ejemplariza, se dice, ¿no? Ejemplariza la entrega de una a otra por amor. Entonces, en el verso 15, Jesús le dice a Pedro: agapesme, o sea, me amas, pero en el nivel de ágape, el nivel mayor de entrega completa. Y Pedro le contesta con otro verbo, filo. El amor filial es el amor de hermandad, al prójimo, de amistad. Jesús le pregunta con el verbo ágape: ¿me amas? Y Pedro le contesta con el verbo filio: sí, te amo. Filio sé. Entonces, cuando Jesús le dice, de acuerdo a esta respuesta, veamos la diferencia del nivel de amor. Uno es: me amas con todo tu corazón, con todo tu ser, darías tu vida por mí, el ágape. Y Pedro le dice: Señor, te amo, sencillamente, filio. Y el Señor le dice a Pedro: bosque ta arniamu. ¿Qué quiere decir? Lo que hemos leído en el 15 dice, lo que Jesús contesta: apacienta. Bosque es apacentar, entonces. Apacienta mis ovejas. Literalmente diría: apacienta las ovejas mías. ¿Ok? Arnia son las ovejas bebés, las de menores de 1 año, que nosotros les llamamos borregos o corderitos. Sí, corderitos. ¿Ya?
aquí Jesús le está diciendo, ¿me amas a nivel ágape? Y él le responde a nivel de filio. Sin embargo, teniendo esa diferencia de amor, Jesús le dice que apaciente. ¿Qué quiere decir apacentar? Cuidar, tener cuidado, alimentar, ¿cierto? Sus borregos. ¿Ok? En el verso 16, vuelve Jesús a preguntarle, con el mismo verbo ágape. Y le dice, agapasme. Entonces, me amas, pero a ese nivel de ágape, de entrega, por segunda vez. Y la respuesta es exactamente la misma de Pedro. Filo, a nivel filial. Y Jesús le dice, poimane ta probatamo, que es, poimane es pastorea. ¿Qué es el pastoreo? Es tener cuidado como un pastor. El pastor se encarga de cuidarlas, de limpiarle de los animalitos, los insectos que se le prendan en la lana, y alimentarla, y etc. Entonces, y acá le dice poimane, o sea, el pastorea, ¿las qué? Las ovejas, ¿no? Sí, aquí le dice, las ovejas mías. Entonces, en la 15 le dice, mis borreguitos, mis corderitos, o sea, los bebés, que los proteja, que los cuide. Bosque. Y en la segunda, las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Más grandes, más de un año por lo general, y que son mayores. Ahora, las ovejas también se usa como término general de todas las edades, desde bebé a mayor, por generalidad. Pero haciendo aquí la diferencia, hay dos grupos, ¿ok? En la tercera, que es el verso 17, Jesús ya no le pregunta con el verbo ágape, sino con el verbo mismo filial, con que Pedro ha estado contestando las dos veces anteriores. Y Jesús le pregunta, fileisme, o sea, me amas a ese nivel filial. Tal vez que aquí esa pregunta era más para confirmación de lo que Pedro había dicho anteriormente, y Pedro no varía su respuesta. Pedro por tercera vez repite exactamente lo mismo. Filo, te amo a nivel filial. Y esta vez Jesús, ¿qué repite? Bosque usa el mismo verbo, apacienta, ¿verdad? Sí, apacienta. Apacienta las ovejas mías. Aquí está combinando de los dos anteriores. Apacienta, que es del 15, las ovejas, que es del 16, mías. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Primero, la diferencia de cuando Jesús se acerca a Pedro a decirle antes de su ascensión, antes de que ya no lo van a ver más de ahí para adelante. Fue después de Pentecostés, fue después de su resurrección. Perdón, no fue después de Pentecostés, fue antes de Pentecostés, pero después de su resurrección, cuando los 40 días estaba en la tierra todavía. Y se les aparece. Entonces les está dando una prueba más a sus discípulos, porque también los otros estaban allí, pero le habla a Pedro 3 veces. Ahora, veamos, ¿por qué 3 veces? Estas 3 veces es lo que algunos scholars, algunos estudiosos, presentan porque 3 veces fue la negación de Pedro para redimirlo, la misma cantidad de veces que él lo negó, para asegurarle de su amor, y le está entregando una responsabilidad. Veamos ahora también que aquí está hablando de un género de animales, que son las ovejas, ya sean los borreguitos, los carneritos o las ovejas mayores. En la Biblia, ¿a quiénes se refiere cuando habla del pastor y sus ovejas?
Las ovejas de todas. ¿Quiénes son las ovejas en la Biblia? Generalmente son los judíos. Los judíos, pues, los creyentes. ¿Verdad? Los discípulos. ¿Discípulos? Los discípulos, en este caso los judíos, los que seguían a Jesús, porque Jesús se presenta como el pastor y los que lo seguían son las ovejas, pero Jesús sabemos que la mayoría de los que seguían son judíos. En el Antiguo Testamento también cuando se refiere a las ovejas son del pueblo judío. Entonces aquí está dos cosas. Está representando que a Pedro le está entregando sus ovejas, su género judío, sus hermanos judíos. ¿Ok? Veamos primero, bueno, ya que estamos analizando esto, ¿dónde ocurre esto? Veamos el escenario. ¿Cuál es el escenario de esta lectura? El panorama que se da es cuando están pescando, están junto al lago. Porque si leemos en el mismo capítulo 21, en donde el verso 3 le dice Pedro, voy a pescar, y los otros lo siguen, en el mismo capítulo 21, verso 3. Y están pescando y no pescan nada. Y se repite parecido a lo que ocurrió al principio de cuando recién encontraron a Jesús. Bueno, Pedro está observando ese panorama. Hay un fuego en donde Jesús ya ha prendido esa fogata y los está esperando con un pez cocinando. La lancha o el barco donde están pescando está en el mar porque están pescando o están buscando peces, aunque no los encuentran, no los cogen todavía. Tienen las redes que las han tirado y las recogen vacías. Y es la hora de la noche, es la oscuridad. Entonces, todo este escenario, estos puntos de escenario, le trae a la memoria a Pedro situaciones en que ha vivido durante esos 3 años y medio con Jesús, situaciones en que él ha vivido, ha pasado. Antes, veamos en el mismo libro de Juan, capítulo 18, y verso 18. Cuando Jesús había sido arrestado, ¿qué es lo que pasa en este verso 18? ¿A quién le toca leer? Mire. Y estaban en los pies los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentando. Cuando Jesús estaba arrestado y le dice Jesús, me vas a negar, y Pedro niega que lo va a negar. Y aquí estamos leyendo, había una fogata, que todos se calentaban por el frío, y Pedro estaba ahí también de pie, calentándose. ¿Y qué nos dice? Pero ya lo había negado una vez para llegar ahí a la fogata. ¿Y qué nos dice en el verso 25? Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Esa fue la segunda negación. Y después de eso viene la tercera. Entonces, Pedro lo está negando 3 veces. Y en esa negación ocurre la fogata, y él tiene una fogata. Jesús tiene la fogata lista para recibirlos. Cuando anteriormente habían estado pescando y le dice, tira la red, y le dice, no hay peces, hemos estado pescando toda la noche y no hay. Y Jesús le dice, tírala a la derecha. Y él, teniendo 3 redes, tiró solo una. 3 redes, y tiró solo una. Y sacó tal cantidad de peces que la red se rompía, que tuvo que llamar a los otros para que vengan a ayudarlos, y el barco se hundía. Bueno, aquí ¿qué pasó? La red se llena cuando le dice tira,
él reconoce eso, bueno, Juan le hace reconocer, y cuando saca la red está llena de peces y esta vez no se rompió. Bueno, ¿qué es entonces la característica del carácter de Pedro? Pedro siempre ha sido muy rápido de hablar, ha sido rápido de reaccionar, ha sido rápido de responder lo que en ese momento saltaba a su mente. Y veamos... Impulsivo, ahí está la palabra, exactamente, impulsivo. Entonces, él ahora está viendo, después de esos 3 años y medio que pasaron todos ellos con Jesús, y Jesús aparentemente muere en la cruz, ellos no sabían que Jesús le había dicho varias veces que iba a resucitar, ellos no entendían esa parte, y ahora aparece junto al lago, cerca a su barca, con la fogata. Le trae el recuerdo de la negación, y es cuando Jesús le hace estas preguntas. Y le está trayendo recuerdos, entonces también le está trayendo ese remordimiento de la negación. Por eso es que Jesús le da esa confirmación del perdón, esa confirmación de la responsabilidad. Pero ahora, cuando Jesús lo llamó a Pedro, también lo encontró pescando, porque Pedro tenía su industria pesquera, tenía varios barcos. Y en otras palabras le dice, Pedro, ¿estás dispuesto a abandonar todo esto por mí? Porque cuando se encuentra y le dice, sígueme, no es al principio de cuando recién se estaba haciendo conocido, ya estaba siendo conocido, ya habían pasado varios milagros. Cuando le dice, sígueme, y Pedro dejó todo y lo siguió, igual que el resto. Hoy en día, cuando Dios nos llama, y Dios llama a todos sus hijos, ¿quiénes somos sus hijos? Aquellos que lo recibimos a nuestra vida, ¿cierto? Dios nos llama cerca a Él, nos llama para declarar su palabra, para ser testigos de Él. ¿De qué manera? No es que te llame a ser pastor, no es que te llame a ser evangelista, no es que te llame a ser maestro bíblico, sino que te llama a su lado, a vivir con Él. ¿Qué pasa con tu carrera? ¿Qué pasa con lo que tú haces en tu vida diaria? ¿Has incluido en tu vida a Dios? Ese es el llamado que tiene Dios para cada uno. Que lo incluyamos en lo que hacemos. Que Él quiere ser partícipe de lo que tú haces en cada momento, que todo las cositas del día, que si te mueves para un lado o para el otro, tú lo veas a Él allí. Participes con Él en eso. Ese es el llamado, ese es el llamado de cada uno, para cada uno, que lo que Él quiere de tu vida no es que solamente te pongas a orar y a pedirle, no. Él quiere que le converses, Él quiere que tu mente esté constantemente en comunicación. ¿Para qué? Porque si tu mente está pensando en lo que su palabra nos dice o las cosas que Él nos está declarando, nos está revelando, ya no va a estar distraída ni enfocada en otras cosas. Nada que se aleje de su palabra. Y allí es donde vamos a recibir esa fortaleza en donde vamos a mantenernos en la línea y voluntad divina. Amén. Amén. Aleluya. Simón Pedro hacía alusión a su fidelidad. Vayamos al libro de Mateo, el primero del Nuevo Testamento. Mateo 26. Y verso 33. Mateo 26 y verso 33.
Esto pasaba cuando Jesús les estaba hablando de lo que Pedro lo iba a negar. Y Pedro le dice, Señor, en el 31, por ejemplo, dice, todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, porque esa noche era que lo tomaban preso. Ajá. ¿Y qué nos dice en el 33, Pedro? ¿A quién le tocaba? Mire. ¿Mí? Sí. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces, él se apoyaba y siempre hacía alarde, no señor, lo que el resto haga, yo no. Soy distinto. Y Jesús le dice, todos se van a escandalizar, sin excepción. Dice, los otros lo harán, pero yo no. ¿Qué nos dice en el 35, Lucho? Bien. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Wow. Otra vez, cuando Jesús le dice, me van a negar. No, yo no. Él iba a ser diferente. Él iba a dar su vida por Jesús. Y después hemos visto que 3 veces lo negó. Amén. 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 Vayamos a Mateo 4, 19. Es cuando Jesús llama a Mateo. ¿Y qué le dice, Mili? Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. Amén. Exactamente así pasó con Pedro y con los otros, que la mayoría de los discípulos eran pescadores. Los iba a ser pescadores de hombres. Igual a Leví o Mateo, que es el publicano. Vayamos a Gálatas, pasando los 4 evangelios, Hechos Romanos, Corintios, viene dos libros de Corintios y Gálatas. Gálatas 2, versos 6 y 7. Y aquí el apóstol Pablo nos cuenta cómo fue asignado el dar a conocer el Evangelio. ¿Qué nos dice Gálatas 2, 6 y 7? Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Amén. El verso 6 dice, los que tenían reputación de algo. ¿Qué quiere decir esa reputación? Los discípulos, los creyentes, los que seguían a Jesús. Esos ya eran conocidos. Entonces, toda esta gente que habían estado con Jesús, ¿qué dice al final de ese verso 6? Nada nuevo me comunicaron. ¿Por qué? Porque era Pablo que estaba recibiendo directamente de Jesús la revelación. Y es lo que nos ha escrito. Y en el 7 dice, por el contrario, entonces, ¿cómo fue la distribución? Que a él, o sea, a Pablo, le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir el evangelio de los gentiles? Porque ¿quiénes se circuncidaban? Los judíos. ¿Y a quiénes eran enviados entonces? A los circuncidados, a Pedro. Entonces Pedro iba hacia los judíos y Pablo iba hacia los gentiles. Amén. Amén. Y esa separación viene en la época de Pablo, cuando ya Jesús estaba ascendido y le revelaba a Pablo. Por eso son tan importantes las epístolas de Pablo para nosotros, que nosotros somos los gentiles. Vayamos a Primera de Pedro, hacia la derecha pasando Hebreos, Santiago y Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 7. Mili, por favor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Amén. Pedro, sabemos que ha estado muy cerca a Jesús y en muchas cosas de su vida que practicó, que hizo, que dijo, se arrepintió. Y obviamente un apóstol de mucho peso. Pedro nos escribe acá que cada uno de nosotros es importante para Jesús. Jesús sabemos que fue a la cruz, pero muchas veces pensamos que fue a la cruz como algo grupal, para todo el mundo. No, piensa, Jesús fue a la cruz por uno solo, por ti. Por uno solo. Si tú hubieras sido el único existente, alma viviente, en toda la tierra, en todo el mundo, igual Él iba a la cruz. Y así, por cada uno individualmente, es que Jesús ha ido a la cruz. ¿Por qué? Por el amor. Porque a Jesús le importas tú, individualmente. Le importa tu salvación, por eso murió por ti, para ofrecértela. Le importa tu libertad, que hayas salido de esa maldición, que está todavía bajo esa maldición la tierra. Le importa tu eternidad en los cielos. Él nos ha comprado con su sangre y por eso nos dice aquí, quiere llevar tus cargas. Porque si sufrió y pasó todo lo que pasó por ti, Él está esperando que tú vengas a Él, a reposar en Él. Ya Él hizo el trabajo para que nosotros vengamos a su regazo, vengamos a descansar, a buscar la paz en Él. Nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras tristezas, todo lo que nos afecta el corazón y no nos deja descansar. Tenemos que traerlo a Él y Él lo toma y recibimos su carga liviana, recibimos su paz, recibimos su gozo, su llenura. Amén. Amén. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versos 5 y 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Apocalipsis o Revelación fue escrito por el apóstol Juan. Aquí Jesús es el que nos está diciendo, yo soy el que hago todas las cosas nuevas. Cuando venimos a sus pies somos criaturas nuevas, somos vueltos a nacer. No somos remendados, no somos cambiados en parte, somos nueva criatura, nuevo corazón, nuevos deseos, nuevas energías, nuevas fortalezas, nuevas ideas. Él hace todo nuevo. Pero nos dice en el 7, Él también nos da esa agua de su fuente, porque es la fuente de agua viva, de agua de la vida. Y nos da de Él. Por eso es que cuando venimos a Él, a su regazo, a su reposo, a entregarle nuestras preocupaciones, tristezas, cargas, etc., Él te da de beber de su agua y te relaja. Él te da esa vida cuando estamos en relajo. Ya la vez pasada estuvimos viendo que todos las membranas, los órganos internos trabajan mejor, no en estrés. Vayamos para terminar a la Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 5, y versos 13 y 14. ¿Y qué es lo que pasa aquí?
aquí hay un general del ejército, Naamán, que está con lepra y que su criada le da digamos, la dirección o la sugerencia de que se encuentre con este profeta para que pueda buscar la sanidad. Y Naamán, que se llama el general del ejército, va a buscarlo. Y el profeta es Eliseo. Llega a la casa de Eliseo, pero Eliseo no lo encara, sino manda a su criado. Y Naamán tiene una reacción que, como cualquier otro que se cree con títulos, debe ser recibido con la alfombra roja, con todos los honores. Y en cambio el profeta ni siquiera sale a verlo, a conocerlo, ni dar la mano, ni saludarlo, sino manda a su criado y le manda con el criado el mensaje. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Qué nos dice en el verso 13 y 14 del capítulo 5? Mili, ¿te toca leer? Ah, okay. Sí. Ajá. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y entonces yo y se zambulló 7 veces de hogar, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se cambió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. ¿Cuál era el consejo o la receta, digamos, del profeta Eliseo para este general del ejército? Meterse al río por 7 veces. Ahora, el río Jordán es conocido, y es el mismo río donde se bautizó Jesús, es conocido porque era un río muy sucio. Tenía muchos juncos y tenía los otros ríos de los costados que venían y desembocaban allí, etc. Pero era conocido como un río sucio en el sentido de lodazal, etc. Habían otros ríos, y el mismo general del ejército dice: hay otros ríos más limpios donde me puedo meter. Y para meterme, lo que yo quiero es sanar de mi lepra y no meterme al río. Para bañarme me puedo bañar en mi tina, ¿verdad? Bueno, por eso es que esta receta, este consejo de Eliseo, lo que Eliseo le dice que tiene que hacer, no tiene sentido para este hombre. Este hombre todavía no conocía de Dios, no conocía el poder de Dios. Sin embargo, al escuchar esto, lo tomó como una ofensa, pero sus criados intercedieron por él, y finalmente lo hizo. Y al final del verso 14 nos dice que las palabras del varón de Dios, o sea, del profeta, lo hizo tal cual las palabras del varón de Dios. ¿Y qué pasó con la piel del hombre? Se puso limpia, cambió, su piel cambió, se puso limpia completamente, y ni siquiera de su edad, sino como la de un niño. ¿Qué nos está diciendo? Volvió a nacer. Amén. 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 Gloria a Dios. Cuando sigue la letra, la palabra que salió de la boca del varón de Dios, ¿qué nos está diciendo? Cuando Dios usa a alguien para darte palabra, hazlo al pie de la letra. Cuando Dios te revela a tu corazón, a tu mente o en sueños, como sea, tú recibes esa revelación, esa palabra de Dios directamente. Sé obediente. Porque aun cuando a nuestra lógica parece ilógico, no tiene sentido, las cosas de Dios no son de acuerdo a nuestros pensamientos. Amén. Su lógica no es nuestra matemática. Porque cuando se habla de su palabra,
es cuando se activa el poder del Espíritu Santo. Y sabemos que quien hace y sigue esas palabras, porque las palabras son espíritu, espíritu con fortaleza, que se activa por la fe. Cuando tú lo haces, entonces milagros van a ocurrir. Porque como nos dice Jesús, esto y mucho más verán cuando actúan en mi nombre, con fe. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Ahora, entonces estamos viendo, cuando se habla, lo hablas con fe. ¿Qué quiere decir que la fe habla? Ese espíritu de la palabra. La fe se expresa a través tuyo. Y cuando la fe está hablando, porque son las palabras con espíritu, que es la fe realmente, entonces allí es cuando es un lenguaje, un idioma diferente, un idioma que no es popular, un idioma que no es normal en lo natural nuestro, sino es sobrenatural. Amén. Y para muchos no va a tener sentido. Sí, muchas Pero gracias. allí es donde actúa Dios. Allí es como Naamán. Aparece ese milagro. Aparece el resultado del deseo de su corazón. Porque él volvió a nacer. Aún a regañadientes. Aún cuando no creía. Pero siguió las palabras de fe del profeta. Y No se todos a la activó. calle. Y se activó ese milagro. Amén. Amén. Nos dice Hebreos 11:6, nadie puede complacer a Dios sin Fe. amén. Sin fe. Amén. Gloria a Con fe se Dios. puede complacer a Dios. Gloria a Dios.